tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, seguimos hablando de literatura porque por suerte, en medio de este panorama tan complicado, aparecen muy buenos libros. Muy buenos libros tenemos. ¿Se acuerda la semana pasada que estuvo acá Alan Pauls? Estuvo Pedro Mairal. Hoy está Martín Cohen, que sacó La Vanguardia Permanente, un libro de ensayos sobre las vanguardias, acá en la Argentina fundamentalmente, muy interesante. Vamos a hablar también de un concurso de fotografía muy original que organizó la Fundación Marilena Walsh. Fotos en pandemia, pero no una foto sobre la pandemia. Convocó a los fotógrafos a que durante todo el año pasado, 2020, hicieran una secuencia de fotografías, fotografiando la pandemia. Surgieron unos trabajos fantásticos y de eso vamos a hablar también en el programa. Y en el primer bloque, otro gran escritor argentino con su nuevo libro, ahí lo presentamos. Juan Sasturain nació en Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires, en 1945. Escritor, periodista, guionista de historietas y conductor. Actualmente es el director de la Biblioteca Nacional. Es autor, entre otros títulos, de Perramus, Manual de Perdedores, El Versero y El Último Hammett. Pirce, el Improbable, es su última novela publicada. Bueno, ahí lo tenemos a Juan Sasturain. Y acá tengo Pirce, el Improbable. Yo me divertí mucho leyendo este libro, porque habiendo leído El Último Hammett y toda la serie de intrigas cruzadas que se dan en ese libro, aparece este otro que remite. Yo no sé si se puede leer, vamos a aclarar eso. ¿Se puede leer suelto sin haber leído el anterior? ¿Vos qué opinás, Juan? Hola Cristina, ¿cómo Hola. te va? Enmascarado solitario. Viste, estoy acá enmascarada en cámara. Si alguna vez me lo hubieran dicho, ya no puede ser. Acá estamos. Suerte que te tenemos vista de mucho tiempo, y mucho hermoso tiempo. El Pirce sí, es una novela autónoma, es una ficción, así que pero remite es mucho a la absolutamente otra. independiente. Es independiente. Absolutamente independiente. Pero yo Claro. recomiendo el que pueda que las lea las dos, porque una se complementa con la otra y es muy atractivo ese juego que se arma. Yo te pido que lo cuentes vos, porque yo seguro que me mareo si empiezo. Yo supongo, Cristina, sí. Decime, ¿qué? Yo supongo, Cristina, que es mejor que lean esa que es cortita. Ah, y bueno. si eso los estimula, si no leyeron El Último Hammett y leen esta novela, y van al Último Hammett, claro, van a tener que remar en un territorio mucho más extenso. Pero bueno, en pandemia se leen bien los libros. Digo, se dan bien los libros. Una novela de 700 páginas en pandemia puede ser una compañía maravillosa, te voy a decir. Además, una novela que ganó el premio de la Semana Negra de Gijón de novela negra, ¿no? No nos olvidemos. ¿Eso cuándo fue? El anteaño. Claro, el 19. Para esa época yo había entregado y había terminado el texto de Pirce, El Improbable. Y hay que tener en cuenta que en el prólogo al improbable lector, ¿no? Al improbable lector del Último Hammett, anunciaba la idea de la necesidad y la evidencia de que había que contar la historia del manuscrito, la historia de cómo se había generado ese texto. Y la historia del manuscrito y la historia de un personaje, Pirce, el Improbable, es exactamente eso. Cómo de la escritura, la pérdida, la recuperación y la publicación de un texto. La historia de una novela que atraviesa mi historia personal y que atraviesa de algún modo también la historia argentina desde los 70 hasta no hace tanto tiempo. Obviamente hay elementos de ficción y hay un anclaje en la realidad, una mezcla de esos elementos como siempre. Por eso es improbable. El personaje de Pirce es improbable en el doble sentido. Improbable en términos estadísticos, pero improbable en tanto no puede probarse, no puede someterse no se puede probar, no se puede someter al criterio de verdad. Claro, absolutamente. Pero también aparece, por ejemplo, esta mezcla de ficción y realidad, ¿no? Aparece en Pirce, el Improbable, un personaje que se llama Sasturain, que hay cosas que decís ahí que han sucedido y otras que no. Entonces se mezcla realidad y ficción constantemente en este libro, ¿cierto?
Es que tanto lo que llamamos la realidad, lo que podría ser un texto autobiográfico, que se supone que es realista, que puede ser sometido al criterio de verdad, puede ser interpelado, esto es cierto o no, como una explícita ficción a la cual no se le pregunta, ni se le ni se le pide que sea verdadera, son relatos. Lo que los une a todos son relatos. El relato de la historia, el relato de la ficción, la autobiografía, cualquier tipo de cosas, son relatos. Eso es lo que los define. Y eso es lo que hace que se entremezclen los criterios una vez que uno comienza a escribir, ¿no? Seguro, seguro. Por ejemplo, el libro está dedicado a esa persona que un día te llamó por teléfono y te dijo que estaba enfermo y te quería regalar su biblioteca de policiales, que era una cosa maravillosa y completísima. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo al cual, existió. bueno, se menciona su nombre completo. Claro, existió. No, eso ocurrió, claro, eso ocurrió. Yo me acuerdo porque una vez lo contaste acá en el programa, que te había pasado eso. Claro que sí, y bueno, esta novela no sería posible y tantas cosas no serían posibles sin ese gesto inicial, ¿no? Claro, seguro. Entonces, digo, ¿por dónde empiezo? Está la novela Tulip o Tulip, no sé cómo se dice, que Hammett deja inconclusa al morir y que unos años después publica Lilian Hellman, su mujer. Y que vos tomás... Exactamente, y que es la base del desafío que yo me propuse de completar esa novela, y de alguna manera el último Hammett es precisamente el cumplimiento a lo largo de décadas de ese desafío, escribir la novela que Hammett había dejado inconclusa. Pero no solo eso, es también desarrollar un personaje que aparece en un capítulo del Halcón Maltés, que es el personaje de Pierce, el cual, leído por un lector rosarino en los años 40, descubre que es su padre. Bueno, la historia de Pierce el Improbable es la historia de ese personaje, o de ese personaje con el cual yo tengo contacto, que me cuenta su propia historia y que es el disparador de mi escritura. Claro. Así que bueno, ese es un poco el contexto de la creación, del desarrollo y de la publicación primero del último Hammett y luego de Pierce el Improbable. Ahí está, y ahora tenemos los dos. Digo, Juan, pensaba, recién tenías un perro que ladraba por ahí, ¿no? ¿Es tu perro que ladraba? Claro, las condiciones de la pandemia. Bueno, nos vamos conociendo aspectos, por ejemplo, las casas de los escritores, sus mascotas, claro, cosas que si estuviéramos acá en el piso no teníamos, son elementos nuevos que se incorporan, digo. Pero pensaba viendo todo esto. Pensaba, vos sos director de la Biblioteca Nacional, te tocó asumir un cargo tan soñado y asumís si viene la pandemia, ¿no? Y digo, ¿cómo están las cosas por allá? Bueno, hemos pasado, como te imaginarás, Cristina, y como todos hemos pasado por distintas circunstancias. Lo que uno podría dar como primera pauta de descripción es que no pudimos hacer nada de lo que pensábamos hacer. Tuvimos que hacer otras cosas, obviamente. Entonces nos convertimos en una entidad que se comunicaba con sus usuarios a través de las formas virtuales. Tuvimos que generar un montón de actos, más allá de todo lo que trabajamos internamente, ¿no es cierto? Pero no para un público real. Pudimos desarrollar toda una actividad virtual que fue muy fuerte, ¿no? Con aquella consigna, hasta la pandemia siempre, hasta la vacuna siempre, trabajamos durante todo el 2020 y ahora estamos trabajando en el comienzo del 2021 haciendo en el interior de la biblioteca las cosas que pueden hacerse, obras de infraestructura, obras de desarrollo interior, desarrollo de nuestros programas, y hacia afuera todo el contacto a través de las actividades culturales que se pueden verter a través de la red virtual. Hemos trabajado mucho, tanto en la biblioteca como en el Museo de la Lengua, con María Moreno y los chicos del anexo Borges en la vieja sede de la calle México, ¿no? Hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando, pero bueno, en estas condiciones, ¿qué vamos a hacer? Hemos tenido que abrir y volver a cerrar. Eso es así, la realidad impone reglas que no podemos soslayar, ¿no? No podemos soslayar. Pero estuvo abierta hasta ahora que se volvieron a cerrar
todas las actividades. Claro, pudimos abrir un tiempito y todo, tuvimos que volver hacia atrás. ¿Qué vamos a hacer? Era lo que temíamos y habíamos avisado. ¿Qué vamos a hacer? Nada, es así, es así. Y vos estás, ¿qué te puedo decir? Yo tengo la suerte de que puedo seguir trabajando, por suerte estamos acá y por Zoom y yo me quejo y todo lo demás, pero estamos, ¿no es cierto? Yo he trabajado muchísimo, te diría que he trabajado más de lo que esperaba. Y sigo trabajando muchísimo. ¿Escribís? Sigo trabajando muchísimo a través de estos medios, sí. Y además de leer y escribir, como corresponde a nuestra condición, que es anterior a cualquier condición de funcionario, ¿no? Por supuesto. Por eso estoy tan contento con el PIRSE. Tan contento con el PIRSE porque, bueno, es el fruto de culminar un trabajo empezado hace mucho tiempo. ¿Cuántos años con esto? Hace 30 que estabas. Vos me habías contado que había una dedicatoria de Ricardo Piglia que te puso para Juan, que ojalá pueda hacer el libro sobre Hammett en los años, no sé. Sí, claro. Tengo una novela de Ricardo. No me acuerdo cuál es. Creo que sí, Blanco Nocturno me parece que me la dedicó y habíamos estado charlando y dice, bueno, a la espera del Tulip, porque se iba a llamar el Tulip. Así que yo ya estaba laburando cuando Ricardo sacó eso y estuvimos charlando un montón. Leyó algunas cositas, pero no pudo verla publicada, lamentablemente. Pero se iba a llamar... Ricardo... Sí, decime después. Bueno, era mi versión de Tulip, era mi expansión de Tulip. Claro. Y se iba no a tenía llamar nombre Tulip. Todavía. Pero, y no imagínate, Cristina, este texto mío tiene mucho en contacto con ciertas operaciones que eran muy caras al pensamiento y a las maneras de Ricardo, ¿no? Un texto como Nombre Falso, por ejemplo, claro. Con el falso relato de Roberto Arde editado, ¿no? Claro. O qué sé yo, el Funes el Memorioso, al que remite evidentemente el PIRSE, ¿no? Sí. Son textos que juegan todo el tiempo con lo verosímil y lo veraz, es decir, con el criterio de verdad y el criterio de que rige las narraciones, ¿no? Como te decía al principio, siempre atravesados por la condición de ser relatos, ¿no? Por ejemplo, en Funes el Memorioso, Borges en primera habla de que Patricio Gannon le habló, ¿no?, de un personaje que conocía de Entre Ríos, etcétera, fueron a conocerlo, etcétera. Es decir, hay un marco dado por una circunstancia real, la existencia de su amigo Patricio Gannon, la existencia de la provincia de Entre Ríos, la existencia de Borges, que habla en primera, ¿no? Y a partir de ahí se construye la ficción, ¿no? Bueno, de algún modo es en esa tradición argentina que me gusta sentirme inscrito, ¿no? Está bien, pero yo me permito una licencia y pregunto porque me intriga personalmente. Esa novela The Last Dash, que era el nombre original, ¿la perdiste? Claro. ¿La perdiste en Rosario? ¿Se perdió el manuscrito? Bueno, no sé. Bueno, ese manuscrito está. Los avatares del manuscrito se cuentan en la novela. Es la novela la que tiene que contar. Y el Sasturain, que ahí aparece como personaje, que es el narrador, es el que hay que preguntar. O sea que me quedo con la duda para siempre. Mirá, así es, Cristina, saludablemente. Saludablemente. ¿Qué es la literatura sino eso? Tú lo has dicho. Juan. Exactamente. Bueno. ¿Sí? Nada, pensaba, ojalá pueda ayudar a la Biblioteca Nacional, nos crucemos, vengan a sacar el estudio. ¿Cómo no? Y que eso sea pronto, Me alegro de verte, te felicito. Claro sí. Y bueno, igualmente. Seguimos en contacto. Mucho ánimo para trabajar, Estás siempre ahí en buena compañía, en un lugar que ha mantenido los espacios culturales en su programación. Así que bueno, esperemos que eso siga siendo así y que sostengamos dentro de lo que se puede los conceptos básicos de la camaradería, de la convivencia, de la buena leche, de esta manera de trabajar entre todos cuando se hace tan difícil, porque es para todos el mal, que sea también para todos la benevolencia, ¿no? Claro. Necesitamos ser mejor gente todos, Hay que proponérselo seriamente, sí, me parece. Exactamente, tenemos que aprender algo de todo esto. Gracias, Juan, me alegro de verte. Bueno, gracias a vos igualmente, saludos a todos. Gracias. Bueno, acuérdese, PIRSE el improbable, la nueva novela
de Juan Sasturain, que remite, aunque se puede leer sola, a su novela El último Hamlet, que salió el año pasado o el anteaño. El año pasado uno tiende a salteárselo, es increíble. Debe haber sido el anteaño porque estuvo acá en el piso, Sasturain, cuando salió El último Hamlet. Bueno, me voy al corte, primer corte, enseguida volvemos, no se vayan.